Se define la tradición oral como todas aquellas expresiones culturales que se transmiten de generación en generación y que tienen el propósito de difundir conocimientos y experiencias a las nuevas generaciones. Forma parte del patrimonio inmaterial de una comunidad y se puede manifestar a través de diferentes formas habladas, como por ejemplo cantos populares, cuentos, mitos, leyendas, poesía, etc. Aquí en Colombia, la tradición oral se da por medio de cantos, de cuentos, de mitos. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo por medio de un cuento, lo vamos a narrar y vamos a mostrar las imágenes. Érase una vez una dulce niña que quería mucho a su madre y a su abuela. Les ayudaba en todo lo que podía. Y como era tan buena, el día de su cumpleaños su abuela le regaló una caperuza roja. Como le gustaba tanto e iba con ella a todas partes, pronto todos empezaron a llamarla Caperucita Roja. Un día, la abuela de Caperucita, que vivía en el bosque, enfermó y la madre de Caperucita le pidió que le llevara una cesta con una torta y un tarro de mantequilla. Caperucita aceptó encantada. Ten mucho cuidado, Caperucita, y no te entretengas en el bosque. Sí, mamá. La niña caminaba tranquilamente por el bosque, cuando el lobo la vio y se acercó a ella. ¿Dónde vas, Caperucita? A casa de mi abuela, a llevarle esta cesta con una torta y mantequilla. Yo también quería ir a verla, así que, ¿por qué no hacemos una carrera? Tú ve por ese camino de aquí, que yo iré por este otro. Vale. El lobo mandó a Caperucita por el camino más largo y llegó antes que ella a casa de la abuelita, de modo que se hizo pasar por la pequeña y llamó a la puerta, aunque lo que no sabía es que un cazador lo había visto llegar. ¿Quién es? Contestó la abuelita. Soy yo, Caperucita, dijo el lobo. ¡Qué bien, mija! Pasa, pasa. El lobo entró, se abalanzó sobre la abuelita y se la comió de un bocado. Se puso su camisón y se metió en la cama a esperar a que llegara Caperucita. La pequeña se entretuvo en el bosque cogiendo avellanas y flores, y por eso tardó en llegar un poco más. Al llegar llamó a la puerta. ¿Quién es? Contestó el lobo, tratando de afinar su voz. Soy yo, Caperucita. Te traigo una torta y un tarrito de mantequilla. ¡Qué bien, hija mía! Pasa, pasa. Cuando Caperucita entró, encontró diferente a la abuelita, aunque no supo bien por qué. Abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Sí, son para verte mejor, hija mía. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Claro, son para oírte mejor. Pero abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. En cuanto dijo esto, el lobo se lanzó sobre Caperucita y se la comió también. Su estómago estaba tan lleno que el lobo se quedó dormido. En ese momento, el cazador, que lo había visto entrar a la casa de la abuelita, comenzó a preocuparse. Había pasado mucho rato y tratándose de un lobo, Dios sabía qué podía haber pasado. De modo que entró de la casa. Cuando llegó allí y vio al lobo con la panza hinchada, se imaginó lo ocurrido. Así que cogió su cuchillo y abrió la tripa del animal para sacar a Caperucita y su abuelita. Hay que darle un buen castigo a este lobo, pensó el cazador. De modo que le llenó la tripa de piedras y se la volvió a coser. Cuando el lobo despertó de su siesta tenía mucha sed y al acercarse al río, ¡zas!, se cayó dentro y se ahogó. Caperucita volvió a ver a su madre y su abuelita, y desde entonces prometió hacer siempre caso a lo que le dijera su madre.
buenas tardes. La comunicación no verbal son los códigos corporales y metalingüísticos que usa el ser humano para comunicarse con los demás, por medio de gestos, movimientos de la cara, ya sea de la boca o de los ojos. Es indicar que tengo hambre o que tengo sueño. Para mí, estas son las herramientas de comunicación no verbal. Gracias. El lenguaje paraverbal tiene doble función, la cual consiste en mejorar la comprensión del lenguaje verbal, ser la manifestación de sentimientos, emociones y actitudes del habla. El lenguaje paraverbal se compone de una serie de características, las cuales complementan el lenguaje verbal. Estas son el volumen, el ritmo, el tono de la voz, las repeticiones, los sonidos y los silencios. Buenas noches, mi nombre es Glenda Rocío. Para finalizar el video voy a explicar qué es el lenguaje verbal. Mis compañeras ya explicaron los demás, paraverbal y no verbal, y hicimos uso sobre todos los recursos, verbal, no verbal y paraverbal. El lenguaje verbal es el que se caracteriza por utilizar el lenguaje escrito u oral. Presenta un emisor, un receptor, un mensaje, un contexto y un canal de código. Gracias.